colegas y público que nos está acompañando. Bueno, ustedes han visto que en estas semanas estamos desarrollando las jornadas de actualización en terapia con insulina. Y esta noche de cierre vamos a tocar un tema bastante importante. Y esto también nos sirve como un tema enmarcado en los 100 años de descubrimiento de la insulina. La insulina es un fármaco que es, o como se dice, significa un antes y después en la vida de muchos pacientes. Hay que recordar que hace 100 años, en 1921, Frederick Banting y Charles Best, científicos canadienses, descubrieron la insulina y la usaron por primera vez en un perro que fue pancreatomizado. Y el animalito con la insulina, que fue extraído de páncreas de origen animal, en 2 horas, la hiperglicemia que presentaba remitió. Al año siguiente, en 1922, en un adolescente de 14 años fue el primer ser humano que recibió el extracto de insulina y de lo que era un adolescente muy delgadito, venido a menos, recuperó peso y todo lo que ustedes ya han visto en sus pacientes al usar insulina. Entonces, esto en realidad es un fármaco que ha significado de que muchos pacientes diabéticos cambien, ¿no?, su vida, su estilo de vida. Y recuerden que nosotros tenemos actualmente una población de 425 millones de diabéticos en todo el mundo. Bien, entonces es un fármaco aliado nuestro y por lo tanto debemos saber utilizarlo. Entonces, en esta noche vamos a desarrollar las guías de tratamiento en insulina. Para eso tenemos al doctor Lizardo Torres Aparcana, un médico endocrinólogo ya de bastante prestigio. En realidad es un speaker de muchas exposiciones. Es un médico que ha sido desarrollado, mejor dicho, formado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y también de la San Martín. Es médico endocrinólogo que practica la parte privada en la Clínica San Felipe y también publica varios artículos en revistas. Muy bien, le doy el pase al doctor Lizardo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo están todos? Espero que todos bien. Doctora, muchas gracias por la presentación. ¿Me escuchan bien? Okay. Y justo comentaba hace un momento que tengo problemas con internet. Quiero estar seguro si me están escuchando. ¿Se escucha bien? Sí. ¿Sí? ¿Me escuchan? Ok. Ya. Bueno, vamos a hablar justamente, como mencionaba la doctora Elizabeth, sobre las insulinas, a propósito de los 100 años que ya se cumplen desde el aislamiento de la insulina. ¿Cómo comenzar insulinoterapia? Que a veces es una de las trabas, barreras que vamos a encontrar. Vamos a mencionar algo muy rápido con respecto a las guías actuales que tenemos y cuáles serían las recomendaciones en general para poder iniciar con calma y seguridad el tratamiento con insulina en un paciente con diabetes tipo 2. Ojo, estamos hablando de diabetes tipo 2. Bueno, esta es mi declaración de conflicto de intereses. Quiero comenzar con un caso clínico. Este es un caso que ya antes lo he presentado, no estoy seguro si pronto ustedes han tenido oportunidad de verlo, pero es un caso que usualmente lo presento porque vamos a ver que tiene varios detalles que se pueden comentar. Es una señora de 56 años, la señora Anita, tiene diagnóstico de diabetes hace 5 años, tiene también antecedentes de dislipidemia, no es hipertensa, no consume tabaco. Cuando uno hace un poco la historia clínica, encontramos que 2 de sus 3 hijos eran macrosómicos y tenía hermanos con diabetes tipo 2. Cuando yo la veo en enero del año pasado, justo un poco antes de la pandemia, ella venía de provincia, estaba recibiendo metformina de 1000 miligramos 3 veces al día, ¿no? Después del desayuno, almuerzo y cena. Y glimepirida de 4 miligramos desayuno y cena. Además, para la dislipidemia estaba tomando la tornazatina de 10 miligramos. Como le comentaba, ella justamente vino de provincia, la hija es una enfermera que me conoce y me pidió que le evalúe a su mami. Me comentaba que 2 semanas antes de la consulta, justo a finales del año por fiestas del 2019, había tenido parálisis facial, ¿no? Le había indicado el médico que la vio que tome prednisona.
pero la señora ya de por sí no se sentía bien, ya se sentía cansada, sabía de por sí que su glucosa no andaba bien controlada y cuando le preguntó a su hija si convenía que tomara la prednisona, ella le recomendó de que no, porque la diabetes, que de por sí no la tenía bien controlada, se iba a descompensar mucho más. El apetito en el caso de ella seguía conservado, pero sí tenía bastante sed, ¿no? Es lo que le llamaba mucho la atención a su hija. Y lo otro que también había aumentado era el tema de la nicturia, que era ocasional un año atrás, de pronto ya se había vuelto más frecuente, incluso cuando ya la veo en enero del año pasado, estaba yendo 2 a 3 veces por noche al baño a orinar. Me decía que no era espumosa, ¿ya? Y otra cosa que le llamaba la atención a la hija y que le había preocupado justamente es que había bajado 4 kilos en un mes, sin hacer dieta, ¿no? Entonces, en la época de fiestas, ella reconoce se había descompensado descontrolado en cuanto a la dieta. eh, Se había estado controlando por ahí las glucosas capilares y le preocupaba justamente el tema de su control de la glicemia. Al examen, bueno, pueden ver ustedes que es una señora con obesidad y ojo que ya había perdido 4 kilos. Nada muy llamativo, no había edemas, en sí la piel, lo único de la acantosis nigricans y las mucosas que estaban hidratadas. Como les comentaba, su hija era enfermera y ella más o menos tenía un registro. Entonces, fíjense que cuando empieza la diabetes de la señora Anita, tenía 8.4 de hemoglobina glicosilada con una glucosa en ayunas de 231. En esa época le indicaron metformina de 850 miligramos 2 veces al día. Después de un tiempo se hace un control, la glicosilada había bajado un poco, pero no llegaba a meta. Y lo que hicieron es darle una metformina más. ¿Ok? Entonces, yo quería pedirles su participación a través del chat. Por favor, comenten cuál sería la hemoglobina glicosilada que consideran sería adecuada para esta paciente, ¿no? En el contexto de ella, hemos visto, como decía, la edad de 56, diabética 5 años, dislipidémica, no es hipertensa. ¿Cuál debería ser la meta hemoglobina glicosilada? Por favor, si pueden escribir a través del chat, dando sus comentarios de cuál sería la meta hemoglobina glicosilada, se las voy a agradecer bastante. A ver, tengo acá el chat abierto, así que no se preocupen, pueden ir escribiendo. Bueno, hay una respuesta que dice ahí menos del 7%, ¿sí? Sí, menos del 7% estaría bien. Alguien de repente se anima a ser un poco más estricto con el control glicémico, la señora Anita 6.5, o de repente alguno que diga menos de 7.5. Bueno, para comentarles, en el caso de la hemoglobina glicosiladas, en líneas generales se plantea siempre una meta en la mayoría de guías de por debajo del 7%. Pero lo que también hemos aprendido es que tenemos que individualizar, ¿ok? La meta hemoglobina glicosilada, de acuerdo a las características y las comorbilidades de nuestro paciente. Si es un paciente, por ejemplo, muy motivado, que sabemos que va a cumplir con el tema de tratamiento y sus controles, pues vamos, podemos ser un poco más estrictos y de repente plantear 6.5 o incluso si es un paciente joven que no tiene riesgo de hipoglicemia, que recién se ha diagnosticado su enfermedad, menos de 6.5 pues debería ser la meta. Ahora, si tenemos un paciente que tiene alto riesgo de hipoglicemia, que tiene varios años de diabetes, que de pronto ya tiene complicaciones o tiene expectativa de vida corta, pues ahí vamos a ser un poco menos exigentes y podríamos plantear 7.5% e incluso en algunos casos ya podríamos plantear hasta metas de 8%. Pero de nuevo, lo importante es que tenemos que recordar que tenemos que individualizar la meta. ¿Ok? Bueno, en el caso de la señora Anita, fíjense, pasa el tiempo, la glicosilada en vez de bajar subió un poco, le indicaron glibenclamida, no queda muy claro qué pasó entre abril y mayo de 2016, por algún motivo ella decide suspender la glibenclamida, parecer tuvo un episodio de hipoglicemia que no le gustó nada, pero finalmente no tenía un buen control. Hacia el año 2017 ya vemos una glicosilada de 9.5%, le indica una glibenclamida, la glucosa baja un poco. Vamos, para 2018 ya tenía 8.9, esos son los controles que le digo, tiene más o menos la hija. La señora tampoco no era de ir muy seguido al médico, no le gustaba, dice, ir al médico. Y lo último era de febrero del año 2019, con una glicosilada, fíjense, ya de 10.1% y le indican ya la glibenclamida 3 veces al día, ¿no? En enero, justo cuando ella llega, le hacemos un control de glucosa y tenía 232 de glucosa en ayunas y una glicosilada de 9.7%. Para ese entonces, como le decía, poco tiempo antes ya le habían cambiado la glibenclamida por glibenclamida de 4 miligramos
y la metformina la habían subido de 850 a 1000 miligramos 3 veces al día. ¿Ok? Entonces, lamentablemente uno no puede evitar poner esta expresión, ¿no? Fíjense en la evolución de la historia de esta pobre señora, nunca ha tenido un buen control y eso finalmente pareciera ser el título de este caballero, que es Gabriel García Márquez, que es Crónica de una muerte anunciada. ¿Qué pasa con la señora Anita? Ella es víctima de la inercia clínica, ¿no? Fíjense que esta inercia está relacionada a unos atrasos importantes en cuanto a la intensificación del tratamiento. ¿Eso qué va a ocasionar? Pobre control glicémico por periodos prolongados y obviamente aumenta el riesgo de las complicaciones. Cuando hicimos, bueno, no le he puesto ahí el detalle, pero cuando hicimos los estudios de la señora ya tenía neuropatía, ya tenía un poco de retinopatía. Afortunadamente el tema de los riñones no se había complicado, pero fíjense que ya esos 5 años de mal control obviamente ya le estaban pasando la factura. Ahora, más de un tercio de los pacientes con diabetes que son tratados con agentes orales, ya sea en monoterapia o en combinación, están afectados justamente por una inercia que en la mayoría de estudios, vamos a ver, se define cuando no se intensifica una terapia teniendo una glicosilada por encima del 7%. Ahora, ¿cuántos años pueden pasar entre que se intensifica la terapia, por ejemplo, oral, ¿no? ¿Qué pasa con los antibióticos orales? Si tenemos un paciente que no está controlado con un antidiabético oral, ¿saben cuánto tiempo se demora en añadirle un segundo antidiabético oral? Pues depende. Si tiene más del 7% de la glicosilada, puede pasar, fíjense, 3 años. Si tiene más de 8%, bueno, hay un poco menos de tiempo, pero igual son 1.6 años que el paciente no está bien controlado. Y si ya está tomando 2 antidiabéticos, ¿cuánto tiempo se demora su médico en indicarle un tercer antidiabético oral? Pues si tiene más de 7, se demora 7 años. Y si tiene más de 8, pues casi lo mismo. Fíjense, casi 7 años. Ahora, si hablamos ya de insulina, la situación, digamos, no mejora. Si tenemos un paciente que recibe un antidiabético oral, ¿cuánto tiempo pasa para que se le indique la terapia con insulina? Si estamos hablando de una hemoglobina glicosilada más de 7%, también pasan 7 años. Si tiene más de 8, no es que lo indiquen antes la insulina, fíjense, casi pasan los mismos 7 años. Si ya está con 2 antidiabéticos orales, para añadirle una insulina a esos 2 antidiabéticos, también pasan casi 7 años otra vez. Y si ya está con 3 antidiabéticos orales, fíjense, ¿cuánto tiempo pasa hasta que finalmente se indica finalmente la insulina? Pues no crean que menos, igual pasan casi 7 años. Y bueno, cuando está más de 8, bueno, sí son 6 años, pero son de nuevo 6 años que el paciente está fuera de meta y lamentablemente esto es lo que pasa. El paciente anda con la hemoglobina glicosilada alta, se le indica dieta, que es lo que inicialmente se hacía cuando manejábamos diabéticos tipo 2. Cuando uno veía que no mejoraba del todo, se indicaba monoterapia, pasaba el tiempo, se aumentaba la monoterapia que pasó. En el caso de esta señora, fíjense que de 2 antidiabéticos de metformina aumentaron a 3 dosis de metformina nada más. Pasan los años y de nuevo, recién cuando está mal controlada, se inicia la combinación y bueno, pasan, como decía, 6, 7 años, a veces hasta que finalmente se decide por la terapia con insulina basal. Cuando la idea es ser proactivo, tan pronto nosotros vemos que no está respondiendo a monoterapia, utilizamos terapia combinada. En las guías ustedes, como vamos a ver, te dan la meta de 3 meses. O sea, si tú en 3 meses no ves que haya una mejora, pues tienes que intensificar la terapia. Lo más pronto posible, llegar justamente a una meta adecuada. Puede ser, como decía, menos del 7% y tratar de mantenerlo ahí. Si el paciente comienza otra vez a descompensarse, a subir los valores de glicosilada, intensificar y no esperar tanto para iniciar terapia con insulina. Esa es la idea. Finalmente, el tiempo fuera de meta, fíjense, en un paciente donde no estamos siendo proactivos versus una terapia proactiva, obviamente, todo ese tiempo que el pobre paciente anda fuera de su control, fuera de control, pues obviamente le va a generar complicaciones. ¿Estas complicaciones cuáles son? No solamente a nivel microvascular, que uno usualmente imagina eso, sino también a nivel macrovascular. Fíjense cómo un año de inercia clínica aumenta el riesgo de infarto miocardio un 67%, de enfermedad cerebrovascular 51%, de insuficiencia cardíaca 64% y en general de eventos macrovasculares 62%. Y ojo, estamos hablando de solamente un año de inercia clínica. ¿Cuál es el problema de la inercia clínica? Y este estudio es muy interesante porque se les preguntó a los pacientes que todavía no tenían terapia con insulina
y a los médicos de atención primaria, médicos de familia, cuáles eran las barreras para iniciar la terapia con insulina. Y fue algo muy interesante. Fíjense que en el caso de los pacientes que son las barras plomas, los porcentajes son mucho menores en comparación a los médicos de familia. Por ejemplo, la diferencia es grande en el caso del temor y la hipoglucemia. Más, obviamente los médicos tienen mucho temor a que el paciente vaya a terminar haciendo hipoglucemia y por ese motivo a veces no indican la terapia con insulina cuando ya le corresponde al paciente. Pero lo otro interesante también es el dolor en las aplicaciones, ¿no? El tema del pinchazo. Pareciera que le duele más al médico de familia, fíjense, en comparación al propio paciente. El paciente cuando ya comienza a colocarse la insulina se da cuenta que no es algo extremadamente doloroso y que se puede llevar. Entonces, siempre los médicos y en general el personal de salud tiene la pregunta del millón o las preguntas del millón, ¿no? Ok, ¿cómo voy a iniciar la terapia con insulina? ¿Cuál insulina le voy a indicar? Porque ya sabemos que hay varios tipos de insulina. ¿Y a qué dosis le voy a indicar? Entonces, lo primero que quiero que recuerden y que por favor, esa es el primer mensaje que quiero que se lleven a la casa es cuáles son las indicaciones de terapia con insulina en diabéticos tipo 2. Primero, fracaso al tratamiento con antibióticos orales a pesar de estar en combinación y a dosis plena. Eso, por ejemplo, se cumple para el caso de la señora Anita. ¿Okay? Descompensaciones hiperglucémicas agudas como la cetoacidosis o el estado hipermolar, ojo, no se puede manejar con antidiabéticos orales, se tienen que manejar con insulina. Si tenemos enfermedades intercurrentes, sepsis, infarto agudo de miocardio, cirugías mayores, traumatismos graves, el paciente no está tolerando la vía oral, está con una insuficiencia cardíaca descompensada, insuficiencia hepática o renal aguda, o, ojo, un paciente que tiene infección severa por COVID, ¿ya? Este paciente debería ser manejado con insulina. ¿Okay? Una mujer, si queda embarazada, pues la primera opción debería ser manejarse con insulina de Temir o con insulina de NPH. Y esto también, por favor, no se vayan a olvidar. Si el paciente ya está presentando cuerpos cetónicos en la orina, ¿ya? Si está perdiendo peso, sin que esté haciendo dieta o ejercicio, entonces es un paciente que decimos está insulinopénico. Si no ponemos las medidas adecuadas con tratamiento con insulina, ese paciente probablemente va a terminar haciendo una cetoacidosis. Entonces, tiempo atrás, como les decía, se utilizaba esto de la terapia escalonada, ¿no? Para los pacientes con diabetes tipo 2. Comenzaban con dieta y ejercicio, luego pasaban a monoterapia, si con un fármaco no funcionaba, mezclaban 2 antibióticos orales y ya dejábamos al último, pues la insulina, ¿no? Y en la práctica a veces me ha tocado a mí, y seguro que a ustedes también les ha tocado, pacientes que cuando uno le indica insulina, a mí me dijeron alguna vez, doctor, por favor, dígame la verdad, ¿no? ¿Cuánto tiempo me queda? Porque muchas veces el paciente y algunos médicos asocian la terapia con insulina como es una situación terminal, que es lo último que ya debería recibir un paciente con diabetes tipo 2 y ese es un mensaje erróneo que tenemos que descartar. La insulina no es el último peldaño y ahora vamos a ver justamente en las guías claramente cuáles son las indicaciones que se va a dar a la insulina y que no tiene que ser ya la situación terminal para que el paciente reciba recién la insulina. Pasamos rápido a lo que son los estándares o las recomendaciones de la guía de la Asociación Americana de Diabetes, que es probablemente la guía que más utiliza nuestro medio de este año. Bueno, lo que nos dice la guía es que la terapia de primera línea sigue siendo la metformina, ojo, de la mano obviamente con un estilo de vida saludable. Y tan pronto, ojo, se hace el diagnóstico, la recomendación es que el médico o el personal de salud vea si este paciente tiene riesgo cardiovascular o tiene enfermedad cardiovascular establecida, o insuficiencia renal o insuficiencia cardíaca ya diagnosticada, porque, ojo, independiente del nivel de hemoglobina glicosilada que el paciente tenga, vamos a ver que se puede añadir a la metformina justamente fármacos de acuerdo a las características que pueda tener este paciente. Si es un paciente que tiene alto riesgo cardiovascular, ya hay fármacos como los análogos de GLP-1 o los inhibidores de SGLT2 que han demostrado reducir muerte de origen cardiovascular y muerte por cualquier causa, ojo, no en todos los fármacos, pero en la mayoría de estos está justamente esa ventaja. Si hay insuficiencia cardíaca, la recomendación que está en esta guía es utilizar un inhibidor de cotransportador de glucosa. Si hay enfermedad renal crónica, ya sea con o sin albuminuria,
También la primera opción debería ser un inhibidor de cotransportador de glucosa, y si no se pudiera, pues utilizar un análogo GLP-1 que tenga también un beneficio a nivel cardiovascular. Ahora, si finalmente nuestro paciente no tiene estas características, tenemos que ver qué otra cosa más pueda ser que necesite nuestro paciente, además de la metformina, dependiendo de las características del mismo. Entonces, si es un paciente que tenemos que minimizar el riesgo de hipoglucemia, tenemos todos estos fármacos. Si tenemos que tratar de que el paciente pierda peso o por lo menos no gane peso, también hay un grupo de fármacos que se pueden utilizar. Y cuando el costo también es un tema importante, se pueden utilizar otro tipo de fármacos. A lo que yo quería llegar es justamente que dentro de todo este esquema, fíjense, si bien es cierto, ponen más adelante a la insulina, aquí la insulina basal, acá también está la insulina basal, y por acá la insulina basal también está, pero claro, de nuevo, no es una situación que se vaya a dejar recién la insulina como un fármaco terminal, para una situación terminal, ojo. Y antes de seguir avanzando, de nuevo, fíjense que hace hincapié acá mismo en la guía de que nosotros debemos procurar evitar la inercia clínica. Entonces, vamos a ver en qué condiciones vamos a indicar una terapia inyectable. Así está en esta guía, ¿no? Una vez que hemos seguido el fluxograma, vamos a ver si a pesar de haber hecho intervenciones conductuales, de repente educación y soporte para el autocontrol de diabetes y no se llega a la meta de hemoglobina glicosilada, pues podríamos considerar utilizar una terapia inyectable. La primera opción que está en esta guía justamente es utilizar un análogo de receptor, perdón, un agonista receptor de GLP-1 en la mayoría de los pacientes, antes que la insulina. ¿Ok? Y si en caso no llegara a la meta con este agonista de receptor de GLP-1, pues podría utilizarse una insulina basal. Sin embargo, ojo, también en la guía está que hay algunas situaciones donde tenemos que considerar la insulina basal de primera línea. En estos casos son los pacientes que tienen una glicosilada, por ejemplo, por encima de 10%. Y a este paciente, más de 10% de glicosilada ya es paciente tributario de insulina basal. Si tiene más de 300 de glucosa, también. Si tiene síntomas de catabolismo, ojo, la señora Anita tenía síntomas de catabolismo, estaba perdiendo peso, estaba con la poliuria, polidipsia, también ahí tenemos que indicar insulina basal. Algunas veces cuando estamos frente a un paciente que no estamos seguros si podría ser también un diabético tipo 1 que se presente de mayor, pues también ahí tenemos que pensar en insulina basal. Y claro, si ya es un paciente que está recibiendo un agonista de receptor de GLP-1 o tiene alguna contraindicación para esto, o en todo caso el mismo paciente prefiere, se puede utilizar directamente la insulina. ¿Ya? Entonces, le decía, hay diferentes tipos de insulina actualmente en el mercado, incluso dentro de las insulinas basales, que son justamente las que imitan la secreción basal de insulina, vamos a tener, por ejemplo, en nuestro medio la insulina NPH, que es la lechosa, la insulina glargina, la versión U300, que es el Toujeo, la Etemir, la glargina U100, la Lantus, y la insulina de Glude, que es la Tresiba. La diferencia entre estas últimas análogos de insulina basal básicamente están en cuanto al tiempo de acción. Fíjense que la glargina U300 y la de Gludex tienen garantizado un efecto por dentro de las 24 horas, ¿no? En el caso de la NPH, la intermedia, acuérdense que es un pico más o menos a las 6 horas y ya a las 12 horas se va perdiendo el efecto. Por eso es que si vamos a utilizar NPH, en la mayoría de veces la recomendación es utilizar 2 dosis durante el día o colocarla cada 12 horas. Entonces, ¿cuál es la indicación que vamos a darle a un paciente que necesite insulina? La guía nos dice, puedes utilizar una insulina basal análoga, como la que hemos mencionado, o una NPH. Puede ser incluso a la hora de acostarse nada más. La otra opción que hacemos bastante en nuestro medio y al que al menos yo utilizo bastante es la NPH lo reparto en dos. 2/3 de la dosis que vamos a calcular en un momento se da en la mañana y 1/3 de la dosis que queda finalmente se va a dar en la noche. Entonces, si ustedes no se quieren complicar, la recomendación es que comiencen con 10 unidades de insulina al día. ¿Ya? Otra opción es calcularla por el kilo de peso, entre 0.1 a 0.2 unidades por cada kilo de peso al día. ¿Ok?
Y la idea, ojo, no es quedarse ahí nada más, sino ir titulando, porque probablemente nuestro paciente no va a alcanzar un buen control solamente con esta dosis inicial. Hay pacientes que probablemente sí, pero otros no. Entonces, vamos a ir aumentando la dosis de esta insulina basal, 2 unidades cada 3 días, dependiendo cómo salen los controles de glucosa y plasmática en ayunas. La meta es llegar hasta por debajo de 130, entre 80 y 130 es la meta, ¿no? Entonces, cada 2-3 días el paciente se va controlando, ve si está en la meta, se puede ir aumentando la insulina de 2 unidades en 2 unidades. Ahora, si hay un episodio de hipoglicemia que no queda muy claro cuál ha sido la causa, pues la otra recomendación es que a la dosis que habíamos llegado le reduzcamos el 10 a 20%. Entonces, no se olviden, lo más práctico para médico de atención primaria, yo siempre les digo, acuérdense del 10. El 10, si les gusta Maradona, si les gusta Pelé, si les gusta Messi, pues nada, el 10 es justamente el número cabalístico en este caso, ¿ok? Otra guía de la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos, la del año pasado, todavía no ha salido de este año por si acaso. Acá, por ejemplo, lo interesante es que también nos dice, ¿no? Nosotros tenemos que manejar el estilo de vida, hacer un control continuo de glucosa. Si puede ser un monitoreo continuo de glucosa sería mejor, pero de nuevo hacen el hincapié de que independiente del control glicémico, si este es un paciente de alto riesgo cardiovascular o ya tiene enfermedad cardiovascular establecida y o enfermedad renal crónica, lo que se recomienda es un fármaco tipo inhibidor de SGLT2 y o un análogo de GLP-1, la acción prolongada. Ahora, a diferencia de la guía anterior, esta de acá nos dice, fíjate cuánto tiene hemoglobina glicosilada y según esto vamos a ir indicando ya sea monoterapia si tiene menos de 7.5%, terapia doble si tiene entre 7.5 y 9%, terapia triple también podría ser este caso, o si de pronto a los 3 meses con terapia doble no consigues la meta, pues pasar a terapia triple. Pero acá algo muy importante, fíjense, tan pronto uno diagnostica a un paciente, si tiene el paciente una glicosilada más de 9%, ya no 10 como dice sino acá, ya más de 9%, y tiene síntomas, ese paciente necesita sí o sí insulina. ¿Puedes añadir otro fármaco? Sí, pero este paciente necesita insulina. Y acá no varía mucho. Fíjense, acá nos dicen, si nosotros tenemos un paciente que tiene una glicosilada por debajo de 8, la dosis recomendada es de 0.1 a 0.2 unidades por kilo. Si está más de 8%, de 0.2 a 0.3. En la práctica, yo siempre les recomiendo que si va a usar esta guía, utilicen las dosis más bajas si no están muy familiarizados con el manejo de la insulina o tienen temor o riesgo de que nuestro paciente termine haciendo hipoglicemia. Casi lo mismo. Si ustedes inician terapia con insulina, tienen que titularla. Cada 2-3 días hacer un control de glucosa. Aquí el objetivo de la glucosa para esta guía es un poco más estricto. Fíjense que el anterior era de 80 a 130, acá la idea es que llegues a menos de 110. Y según cómo va el control glicémico, vas a ir aumentando. Puede ser dos formas. El régimen fijo, como estaba en la guía de HELADA, si no llegas a la meta, vas aumentando de 2 en 2 la dosis de insulina basal. Y la otra es el régimen ajustable, ¿no? Si tienes un paciente que está pues por encima de 180, pues de frente aumentale 4 unidades. Si tiene 140, 180, aumentale ya 2 unidades. Si estás ya cerca del 110, como entre 110 y 139, por ahí que con una unidad ya llegas tranquilamente a la meta. Y algo parecido, si ha presentado una hipoglicemia por debajo de 70, reducir la dosis total de 10 a 20%, y si ha llegado a menos de 40, obviamente ahí sí tienes que ser un poco más drástico y reducir la dosis de 20 a 40%. Ahí hacen hincapié también en que se tiene que descontinuar o reducir la terapia con sulfureas, ¿ok? Una vez que se ha utilizado esta insulina basal, se debería preferir los análogos de insulina basal en lugar de la insulina NPH. Entonces, si regresamos al caso de la señora Anita hace rato que tenía que haber recibido insulina, pero ahora que tiene los síntomas de catabolismo, de pronto no llega a 10% de hemoglobina glicosilada, pero está catabólica, esta señora necesita insulina. ¿Cuál le podemos dar? Una insulina basal análoga, puede ser 10 unidades, como le dije. Si calculamos a 0.1 por kilo, ella estaba pesando 79, redondeamos, serían 8 unidades. O de pronto, si ya le calculamos a 0.2 unidades por kilo, sería 16 unidades. Vamos, cualquiera de estas opciones es válida
no hay ningún problema. La idea, como les decía, es que vayan titulando. Y le digan, de acá a 3 meses regrese para ver cómo está su glucosa. No, tenemos que ir haciendo el control, como decía, cada 3 días y además de eso, vamos a ir viendo si está o no está en meta, ajustando la dosis para que lleguemos a la meta de glucosa plasmática en ayunas al principio. La pregunta que a veces nos hacemos es, bueno, ¿y ahora qué pasa con los antidiabéticos? Acuérdense que ya estaba tomando metformina y glibepride. ¿Los seguimos? ¿Los suspendemos? ¿Qué nos dice la misma guía? Miren, si está con metformina, no hay ningún problema. Que siga con la metformina, no va a pasar ningún problema. Si está con inhibidor de transportador de glucosa, también. Pueden seguir, ¿ya? Y más todavía si estamos frente a un paciente que ya tiene una enfermedad cardiovascular establecida o las otras consideraciones que ya mencionamos en la guía general. En el caso de las tiroxiledionas y los inhibidores de TP4, pues hay que, vamos, fijarnos si de pronto continúa o no. Si es un paciente que de repente ya estamos iniciando un análogo de GLP-1, ya no tiene sentido darle el inhibidor de TPP4. Y acá está lo que les decía, ¿no? Si ya está recibiendo su FUDEA, dos opciones, o se suspende por completo o le dan solamente el 50% de la dosis que ya está recibiendo. En el caso de la señora Anita, como decía, ya estaba con ya la glibepride, se suspendió la glibepride y se le indicó una insulina de glargina, 10 unidades antes del desayuno, y la metformina se mantuvo a la misma dosis, 1000 miligramos después del desayuno, almuerzo y cena. ¿Ok? Entonces, le digo, no solamente es importante ya decidirse por suspender, en este caso la fosforea, y añadir la insulina, sino también educar a nuestro paciente, ojo, explicarle obviamente qué es la hipoglicemia, cuáles son los síntomas de hipoglicemia, para que ella lo pueda reconocer y lo maneje adecuadamente. Eso es esencial. No solamente cuando uno indica insulina, sino también cuando uno educa a un paciente con diabetes, deberíamos explicarles qué cosa es la hipoglicemia y de qué manera vamos a evitarla. ¿Ok? Y claro, las mediciones de glucosa capilar en ayunas nos va a ayudar justamente a que podamos ajustar la dosis. Porque si no se mide la glucosa de la señora, no vamos a saber si con la dosis que hemos iniciado está yendo bien o se está quedando corta. Es importantísimo el control glicémico. Entonces, para concluir, podemos decir que la falta de control glicémico entre los pacientes con diabetes es un tema común, que las complicaciones macrovasculares, cardiovasculares también son la principal causa de muerte en los diabéticos y que el inercia afecta a 1/3 de los pacientes en tratamiento con antidiabéticos orales. Ahora, siempre tenemos que recordar, como decía, por favor, eso llévense a la casa, las indicaciones para insulinoterapia en pacientes con diabetes tipo 2. No vamos a esperar que el paciente esté finalmente mal o con complicaciones o una condición, entre comillas, terminal, para recién nosotros decidir iniciar la terapia con insulina. Muchas gracias. No sé si tienen alguna pregunta. Sí, hay algunas preguntas que vamos a leer. A ver, Okay. la primera. ¿Puedo empezar insulina rápida si no tengo insulina NPH en un paciente descompensado? Ya. Bueno, la indicación, como decía, en estos pacientes cuando no han usado antes insulina sería comenzar con insulina basal. ¿Podrías utilizar una rápida? Sí, pero tienes que recordar que la insulina rápida te va a durar solamente de 6 a 8 horas, no más. Entonces, si no hay otra insulina a la mano, solamente te queda la rápida, tienes que indicarle la insulina rápida antes del desayuno, almuerzo y cena. Y probablemente le tengas que dar incluso un cachito a las 10 de la noche como para que le pueda cubrir y no amanezca con la glucosa muy alta, porque como decía, dura solamente 6 horas. Si el paciente cena a las 9 y a las 3 de la mañana no va a tener efecto y probablemente va a amanecer con la glucosa alta. No es la recomendación, pero a veces pasa, no hay otra insulina a la mano y bueno, se puede utilizar esta, ¿no? Pero primera opción, le digo, ahorita de verdad como está la situación en nuestro país, es mucho más fácil conseguir insulinas, incluso análogas, basales. No es tan difícil como era años atrás, ¿no? Y los análogos tienen la ventaja también de que vienen en lapicero. Y los lapiceros son mucho más fáciles de utilizar y de aplicar, ¿okay? Son más amigables y no hay riesgo tampoco de que te vayas a equivocar al momento de calcularle la dosis al paciente. Entonces, de verdad, claro, como decía, ya una situación extrema, podríamos considerar utilizar insulina R rápida o las mismas ultra rápidas, pero de nuevo, ¿no? El paciente, ojo, no va a estar
protegido durante las 24 horas, porque lamentablemente el tiempo de vida media de estas insulinas no nos va a garantizar eso. Bien, acá hay otra. Si el paciente está en diálisis y su glucosa está elevada, ¿se puede usar insulina? Claro que sí. Justamente uno de los fármacos que se pueden utilizar en pacientes con insuficiencia renal o ya un tipo de complicación renal, incluso hepatópatas, es la insulina. La ventaja, acuérdense, de la insulina es que incluso los análogos son eso, ¿no? Son tan parecidos a la insulina que nosotros normalmente producimos, de que, que finalmente para el cuerpo no es como un agente extraño, un químico desconocido, porque a veces hay muchas personas, ¿no? Que te dicen, doctor, y la insulina me va a generar dependencia. No, no es en sí una dependencia que a veces uno lo interpreta como una dependencia farmacológica, como pasan, como por ejemplo con los opioides, ¿no? No, yo les digo a mis pacientes, te vas a colocar lo que normalmente produce tu páncreas, así es que no es una sustancia desconocida y no hay ningún problema. En el caso de los pacientes que se dializan y los pacientes que tienen insuficiencia renal crónica terminal, ojo, hay que tener cuidado porque ellos sí tienen mayor riesgo de hipoglicemia. Entonces hay que tener mucha cautela con la dosis que se va a utilizar, pero sí, si es un paciente diabético que se está dializando y que no está controlando bien su glucosa, ¿puede utilizar insulina? Claro que sí. Bien, entonces una pregunta más. En mi centro de salud no hay hemoglobina glicosilada. ¿Cómo sé cuándo empezar insulina? Sí, como les decía, la mayoría de días están ahí en función de cómo está la hemoglobina glicosilada, pero, como también les explicaba, ¿no? En las guías también está, si tienes un paciente que tiene más de 300 de glucosa, es un paciente que lo más probable es que ande también con una glicosilada muy alta, si es que definitivamente es candidato para utilizar insulina. Y lo otro que les decía, no siempre es a veces el tema de la glucosa pues elevada, porque a veces nos ha llegado pacientes que tienen las glucosas en 200, 250, pero es un paciente que te dice, doctor, me siento cansado, no tengo energía, tengo mucha sed, orino bastante, estoy bajando de peso. Ese es un paciente insulinopénico, ¿ya? Y tú le mides la glucosa, como decía, de repente no llega a 300, pero ya está en 250. Ojo que hay que tener cuidado, que no vaya a ser que el paciente esté haciendo ya una cetoacidosis diabética, ¿eh? Pero si no es el caso de cetoacidosis diabética, esas indicaciones también ya están. Para el paciente con estos síntomas deberíamos utilizar insulina. Entonces, eso también pasa, ¿no? A veces dicen, uy, no tengo la glicosilada, no sé en qué momento dejar insulina. Te digo, no necesitas necesariamente una glicosilada para recién decidir ese paciente que está con mucha sed, orinando bastante, bajando de peso, sintiéndose débil, le indiques insulina. O sea, tiene glucosa alta, tiene los síntomas, este paciente necesita insulina sí o sí. Y una pregunta actual, ¿no? Porque ahora con la pandemia hay muchos casos de pacientes COVID y no todos van a ser atendidos por especialistas. ¿Qué Okay. hacer ante un paciente que no tiene historia de diabetes, que hace hiperglicemias durante su hospitalización? ¿Se debe usar Ya. insulina? Sí, sí. Miren, en el caso, no, claro, acá justo yo hice la consulta previa antes de hacerle la presentación a ustedes. Hay, por si acaso, guías para manejo de hiperglicemia en pacientes hospitalizados. Ustedes cuando busquen las guías van a encontrar que no dice manejo del diabético hospitalizado, no. Dice manejo de la hiperglicemia en pacientes. Podría ser que es un paciente ya con antecedente de diabetes, sí, pero también pasa a veces pacientes que están con diabetes, no se enteran que tienen diabetes hasta que finalmente terminan hospitalizados. Y otra cosa que también está pasando, y estamos viendo bastante en estos casos ahora de COVID, son pacientes que incluso nos traen resultados previos antes de que les diera el COVID con la glucosa normal o casi normal, claro, de repente un poco elevada entre diabetes, pero ya llegan con ya la hiperglicemia manifiesta. Puede ser justamente una complicación del COVID, puede ser también, y eso estamos viendo bastante, que pacientes han estado automedicando con corticoides ante la sospecha del COVID, ya comienzan a tomar dexametasona, prednisona y comienzan a llenarse claro, de corticoides y eso obviamente va a aumentar el tema de la hiperglicemia, pero el paciente si está hospitalizado por COVID y está presentando hiperglicemias, tienes que controlar la glucosa con insulina. Y es más, ya hay estudios y hay reportes de pacientes hospitalizados cuando tienen un mal control glicémico, el riesgo de mortalidad
es mayor. Entonces, si quieren ayudar a su paciente con COVID, también controlen la glucosa. Hay mucho temor a veces, y eso lo veo bastante, pacientes que ya tienen diagnóstico de diabetes y están desaturando y necesitan, vamos, dexametasona para ayudarle a mejorar un poco la saturación. Dice, no, pero es diabético, no le puedes dar corticoides, pero o sí le das, o no le das. Entonces están en esa disyuntiva. Yo digo de pacientes, me dicen, doctor, pero yo he estado controlando bien mi diabetes con pastillas, yo no quiero que me den corticoides porque de repente voy a necesitar insulina, yo no quiero usar insulina. Yo le digo, mira, tú ahorita estás con COVID, estás desaturando, tu COVID se está complicando. ¿Necesitas el corticoide? Sí. ¿Se puede subir tu glucosa por tener diabetes? También, pero si en caso se sube, se tiene que controlar con insulina. La mayoría de veces en estos pacientes, una vez que ya mejora el cuadro, se retiran los corticoides, el requerimiento de insulina baja y muchas veces ya se suspende, ¿no? Y regresan a su medicación habitual. Entonces, en estos casos, ojo, hay que ver bien, si el paciente diabético necesita corticoides, aunque se le sube la glucosa, ni modo, que lo reciba y ya el manejo se hará con insulina. Se controla su glucosa con insulina, pero si necesita corticoides, que se le indiquen, ¿eh? Correcto. Muy bien. Agradeciendo al doctor Lizardo, una charla bastante didáctica y que, bueno, nos ha traído muchas enseñanzas. Gracias, doctor. Muy amable. Gracias a Bien. usted, gracias. Ahora, continuando con la noche, vamos a tener la presencia de Alejandra Álvarez, es una educadora, ¿no?, que viene desde México, se comunica con nosotros, y va a hablar sobre los dispositivos de aplicación de insulina, sobre la fecha de vencimiento y sobre, ahora que está de moda el delivery, si se puede pedir estos dispositivos por delivery. Adelante. Así es, muchas gracias. Buenas noches a todos. Y bueno, un pequeño preámbulo antes de entrar de lleno a los dispositivos y retomando la historia de la insulina, porque no solamente con el tiempo la tecnología y la ciencia avanzó para que tengamos diferentes tipos de insulina, sino también en las formas de aplicación. De hecho, imagínense ustedes todo esto hasta llegar a las jeringas desechables y poder utilizarlas una sola vez y que además la aguja fuera más amigable, más pequeña, el corte de la aguja, de la punta de la aguja, permitiera que no lastime la piel. Todos estos avances hasta llegar a los dispositivos. El doctor comentaba acerca de los lapiceros y hoy la gran ventaja es que los pacientes los pueden obtener el lapicero y la pregunta es, ¿tienen una fecha de vencimiento los lapiceros? La respuesta es sí. Todos los lapiceros tienen una vida útil. Y, por ejemplo, si hablamos de lapiceros desechables, su vida útil es el tiempo que dure el contenido de insulina en ese dispositivo. Esto es, los dispositivos contienen hasta 300 unidades. Dependiendo la dosis que utilice cada paciente, será el tiempo y la dosis que requiere cada uno, será también los dispositivos reusables, aquellas lapiceras en donde les colocamos un cartucho con insulina y les colocamos la aguja, también tienen una vida útil. Y la vida útil de los dispositivos se pueden encontrar en el empaque. En general, podemos decir que un dispositivo vive 3 años a partir del primer uso. Esto es la primera vez que lo utilizamos y tiene 3 años de vida útil ese dispositivo. ¿Qué pasa si mi dispositivo ya tiene más de 3 años y sigue funcionando? Bueno, qué bueno que siga funcionando. Seguramente va a seguir funcionando por algunos años más. Lo recomendable es que se comuniquen y soliciten su reemplazo.
o aquellos pacientes que requieren por primera vez iniciar con insulina y requieren su lapicero reusable, solamente tienen que llamar al número 80,838 para el país y sí, por supuesto que hay delivery para que se les envíe a su domicilio y puedan iniciar su tratamiento a tiempo, que es lo más importante. Muy bien, Ali. Gracias. Muy amable. A sus órdenes. Bien, entonces ahora tenemos como cierre de todas estas 5 semanas de estar en constante aprendizaje, una sorpresa para los asiduos concurrentes a estas noches. Vamos a sortear un kit de Aprediap. ¿En qué consiste? Es un cuaderno de notas, un portadocumentos, documentos, una memoria de USB y un glucómetro por cortesía de la marca Exactip Vital. Entonces damos pase a Iván Rivas, del área de marketing de Aprediap, para el sorteo correspondiente. ¿Qué tal? Buenas noches con todos. Aquí estoy compartiendo la imagen, ¿no? de lo que se va a sortear hoy día. A ver, un momento. Ahora ven a todos los participantes que están conectados ahora para poder sortear. Bueno, esto es rápido. Todos lo ven. 1, 2, suerte a todos. 1, 2 y 3. A ver, ha salido como resultado la ganadora Rocío Valerio. ¿Se encuentra conectada? Hola, Rocío sí, Valerio. sí, estoy conectada. Ah, listo. Felicitaciones, Rocío. Gracias. Felicitaciones, Rocío. Se te va a hacer Muchísimas llevar gracias. te va a hacer llegar el kit de Aprediap. Bien. Gracias. ¿Y dónde lo Nos vamos a recojo? comunicar, sí, nos vamos a comunicar por interno para indicarte cómo se te va a hacer llegar. ¿Bien? Ya, muchísimas gracias. Ok, listo. Bien, entonces con esto del sorteo llegamos al final de la jornada. Espero que haya sido unas noches provechosas, porque ustedes saben, la insulinoterapia es nuestro día a día, no solo del médico especialista, sino de todos los pacientes que manejamos diabetes y de todos los médicos que manejamos diabetes. Y ustedes saben que la diabetes, al ser tan amplia, tener tantos pacientes, necesitamos cada vez más médicos que, como dice el doctor Lizardo, no caigan en la inercia, sino que al ver que con el tratamiento que están instalando no hay resultados, sigan al siguiente paso, que es la insulinoterapia, sin perder el respeto a esta molécula que en realidad puede ser nuestra amiga o nuestra enemiga, dependiendo cómo lo usamos, y también, si lo conocemos, podemos usarlo sin temor. Bueno, entonces, gracias por su participación. Estaremos en constante comunicación a través de las redes sociales, a través de los correos, para las próximas jornadas de Aprediap. Buenas noches.